Uno de los primeros registros acerca de Jesús de Nazaret, su vida, muerte y resurrección, fue escrito por un hombre llamado Lucas. Lo conocemos como el Evangelio de Lucas, pero Lucas continuó la historia en un segundo volumen. Llamado el Libro de los Hechos. Y se trata de lo que Jesús continúa haciendo después de su resurrección. Hechos comienza con los discípulos, que están pasando un tiempo con Jesús, quien acaba de volver a la vida. Esto es increíble de imaginar. Luego, durante semanas, el Jesús resucitado continuó enseñándoles acerca de su reino invertido, la nueva creación que él inauguró a través de su muerte y resurrección. Esto es emocionante, y los discípulos están listos para ir y decírselo al mundo. Pero luego, Jesús les dice que esperen y permanezcan en Jerusalén hasta que reciban una nueva clase de poder para ser testigos fieles de Jesús y su reino. Luego les dice que su misión comenzará en Jerusalén, a continuación hacia Judea y Samaria, y de ahí a las naciones. Es como un mapa para todo el libro de Hechos. Luego, los discípulos vieron a Jesús en su trono como el rey de toda la creación. Así que los discípulos están esperando, preguntándose cuándo vendría este poder. Y luego viene el tiempo del Pentecostés. Este es un antiguo festival israelita que se lleva a cabo al principio del verano. Y miles de peregrinos judíos regresarían a Jerusalén desde todo el mundo. Todos estos idiomas y culturas entremezclándose en la ciudad. Y los discípulos están juntos en una casa, que de pronto se llena con un viento tempestuoso y también con fuego. El fuego se divide como en lenguas que flotan sobre las cabezas de las personas. ¿De qué se trata todo esto? Sí, así que aquí Lucas está tocando un tema repetido en el Antiguo Testamento. Cuando la presencia de Dios se mostró de manera similar en el monte Sinaí, Él hizo un pacto con Israel y les dio los 10 mandamientos. Después, cuando la gloria de Dios vino en una columna de fuego, llenó el tabernáculo cuando Él vino a morar entre ellos. Esa era solo una columna de fuego, no muchas. Exactamente. Lucas está resaltando aquí un punto importante. Esta es la presencia personal de Dios que vino al templo, Espíritu de Dios que fue predicho por los profetas de Israel. Y ahora vino a hacer morada en el cuerpo de Jesús, su nuevo templo. Eso es su pueblo. Ellos se han convertido en pequeños templos móviles donde Dios ahora mora. Y ellos empiezan a contar historias acerca de Jesús, pero están hablando en idiomas que nunca habían conocido. Y sin embargo, todos los visitantes pueden entenderlos. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Pedro se levanta a explicar que esto es el cumplimiento de las esperanzas de Israel, basadas en las Escrituras. El plan de Dios fue siempre utilizar a la familia unificada de Abraham para traer justicia y paz al mundo. Pero las tribus de Israel habían sido esparcidas por el exilio. Ahora, aquí en el Pentecostés, representantes de todas las tribus vuelven a estar juntos y se les presenta a su Mesías, el Jesús crucificado y resucitado, para que ahora puedan convertirse en el pueblo restaurado de Israel. Y miles de ellos comienzan a seguir el camino de Jesús. Lo que nos lleva a la historia de los 2 templos de Lucas. Tienes el templo que Herodes construyó en Jerusalén, donde los discípulos de Jesús adoran como el resto de los israelitas. Pero ahora también está el templo de Jesús, el cual consiste de personas. Este templo se reúne en casas por toda Jerusalén y abordaban la vida de manera radical y diferente. Sí, piénsalo. Muchos de estos peregrinos ni siquiera son de Jerusalén. Así que formaron estas nuevas familias y dependían los unos de los otros. Las personas vendían sus cosas y así proveían para los pobres entre ellos. Comían juntos sus comidas, hacían juntos sus oraciones. Estaban aprendiendo de los apóstoles lo que significaba vivir como si Jesús es el verdadero rey del mundo. Y debía ser emocionante. Pero no todo fue diversión. Ser el templo de Dios es un asunto serio, como en el Antiguo Testamento. Quizás has escuchado acerca de esta extraña historia en el libro de Levítico, acerca de 2 sacerdotes que le faltan el respeto a Dios en el templo y mueren de repente. Bueno, Lucas incluye aquí una historia similar de 2 discípulos que deshonran al Espíritu de Dios en este nuevo templo y sufren un destino similar. Así que hay corrupción en la comunidad, pero el mayor problema viene desde afuera. Sí, del otro templo. Sus líderes se ven amenazados por este nuevo movimiento mesiánico, así que arrestan a los apóstoles, tratando de detenerlos. Y eso nos lleva a la historia final de la sección de Jerusalén en el libro de los Hechos. Se nos presenta un nuevo discípulo, Esteban. Oh, sí, Esteban.
Es una llama encendida. Él se levanta como líder de entre los discípulos para servir a los pobres y también iba al templo para enseñar a la gente sobre el camino de Jesús. Así que los líderes del templo arrestaron a Esteban y encontraron testigos falsos para acusarlo de deshonrar a Moisés y de ser un terrorista quien estaba amenazando al templo. Como respuesta, Esteban da un poderoso discurso acerca de lo predecible que era toda esta situación. Sí, y él recuenta toda la historia del Antiguo Testamento, resaltando a personajes como José, Moisés y los profetas, quienes fueron constantemente rechazados y perseguidos por su propio pueblo. Israel se ha estado resistiendo a los representantes de Dios durante siglos, así que su rechazo de Jesús y ahora de sus seguidores es un rechazo a Dios mismo. Ellos se enojan y empiezan a ejecutarlo, tomando rocas y golpeándolo hasta morir. Y mientras está muriendo, él se compromete de la misma manera que Jesús a sufrir por el pecado de otros. Hasta clama en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es básicamente lo mismo que Jesús dijo en su muerte. Exactamente. Esteban se convierte en el primer mártir del movimiento de Jesús, y vendrían muchos más. Pero esta persecución contiene semillas de esperanza, por lo que Lucas nos presenta aquí a un nuevo personaje, un líder religioso llamado Saulo. Él se para frente al cuerpo muerto de Esteban y hasta da su aprobación de todo esto. Espera, ¿Saulo? ¿Te refieres al hombre que se convirtió en el apóstol Pablo? Sí, Lucas está mostrando cómo ni siquiera este trágico asesinato puede detener el reino de Jesús. Y así, muchos discípulos perseguidos se esparcen desde Jerusalén, tal como Jesús dijo, hacia Judea y Samaria. Ahora, la historia de lo que sucede allá es la siguiente sección del libro de los Hechos. Durante el primer siglo, cuando los romanos gobernaban el mundo conocido, un movimiento comunitario y contracultural estaba naciendo en el extremo oriental del imperio. Sí, comenzó entre el pueblo judío, quienes ya por siglos habían estado esparcidos por todo el mundo conocido. pero sin importar dónde vivían o qué idioma hablaban, ellos preservaban su identidad como la familia de Abraham, devotos del único Dios verdadero. Y todos los años viajaban a Jerusalén para las fiestas sagradas. Y durante una de ellas, la fiesta del Pentecostés, los visitantes se encontraron con un grupo de judíos que de alguna manera podían hablar en el dialecto nativo de cada uno de ellos. Sí, ellos contaban historias acerca de un hombre llamado Jesús que había sido ejecutado por los romanos. Ellos decían que él había resucitado de los muertos y que ahora estaba exaltado como el rey verdadero de Israel y de todo el mundo. Y este Jesús ahora estaba llamando a la gente a adoptar un conjunto de valores que parecían estar al revés y a vivir bajo su gobierno, llamado el reino de Dios. Y miles de judíos decidieron quedarse en Jerusalén y unirse al movimiento. Crecieron en número e influencia y se ganaron el favor de la gente. Pero no el de los líderes del templo de Jerusalén. Ellos creían que todo ello se trataba de una peligrosa secta religiosa y hasta ejecutaron a uno de sus líderes llamado Esteban. Jerusalén ya no es segura, así que la mayoría de los seguidores huyen hacia la región aledaña llamada Judea. Y podrías pensar que este es el final de la historia, pero en realidad, esta tragedia se convirtió en la manera en que el movimiento se esparció fuera de Jerusalén. Y aquí es donde inicia la segunda parte del libro de Hechos. Los seguidores esparcidos terminan en lugares sorprendentes, como Samaria, donde viven sus antiguos enemigos. Sí, y Lucas nos muestra cómo todas estas personas inesperadas comienzan a seguir a Jesús, como un hechicero de Samaria quien ha aprendido que el camino de Jesús no se trata de adquirir poder, sino de entregarlo para servir a otros. También hay una historia de un delegado etíope, quien después de discutir el rollo del profeta Isaías con Felipe, decide unirse al movimiento. Sí, Jesús está expandiendo su movimiento hacia Judea y Samaria, justo como dijo que haría. Lo cual es genial. Pero allá en Jerusalén conocemos a Saulo de Tarso. Él es parte de la élite religiosa que se opone al nuevo movimiento y está buscando y arrestando a los seguidores de Jesús por todos lados. Este es un tipo cruel. Pero piénsalo desde su perspectiva. En el pasado, Israel se ha vuelto hacia otros dioses y falsos profetas, llevándolos al desastre. Él creía que estaba protegiendo a Israel y el honor de Dios al deshacerse de esta gente. Y luego Saulo escucha que el movimiento se ha esparcido al norte de Damasco, así que se dirige hacia allá para encontrar y arrestar a más de sus seguidores. Y en el camino, Saulo tiene un súbito encuentro con el mismísimo Jesús resucitado. Jesús le pregunta a Saulo por qué pelea contra él y luego lo envía a representarlo frente a Israel y las naciones.
Saulo está atónito y se queda sin palabras. Así que termina en Damasco, pero ahora está anunciando las buenas nuevas acerca del Jesús a quien recientemente estaba atacando. Nadie lo vio venir, ¿eh? Para nada, ni tampoco lo que vendría después. Allá en la ciudad portuaria de Cesarea había un centurión romano llamado Cornelio, y él representa todo lo que el pueblo judío odia sobre la ocupación romana. Un ángel se le aparece y le dice que busque a un hombre llamado Pedro. Así que Pedro llega y encuentra a Cornelio, sus amigos y su familia reunidos en su casa. Sí, y esto es un escándalo. Las personas judías no entran a las casas de las personas no judías para evitar la impureza ritual. ¿Qué va a hacer Pedro? Bueno, justo antes de esto, Pedro tuvo una visión. Dios puso delante de él un grupo de animales que su pueblo tenía prohibido comer, y luego Dios le dijo a Pedro, cómelos. Y esto es desconcertante para Pedro. Él dice, nunca he comido nada impuro. Y Dios responde, no llames impuro lo que yo he limpiado. Y eso es todo. La visión terminó. Así que Pedro va a iniciar una nueva dieta. No, él es un israelita y ha honrado estas leyes alimenticias tradicionales durante toda su vida. La visión lo estaba preparando para este momento, en el que se pararía enfrente de los impuros no israelitas, y él se da cuenta de que Dios está declarando que estas personas son parte de la familia de Abraham. Así que Pedro decide quedarse y decirles acerca de Jesús. Y el Espíritu Santo se manifiesta justo como lo hizo en el Pentecostés, pero ahora para un centurión romano y su familia no judía. El movimiento ha estallado. Así que, de regreso en Jerusalén, Pedro les está contando a los otros apóstoles acerca de lo que sucedió. Y ellos comienzan a recibir reportes de todavía más personas no judías siguiendo a Jesús en la gran ciudad del norte, llamada Antioquía. Así que ellos envían allá a un hombre llamado Bernabé para revisar cómo está todo. Bernabé descubre que el movimiento de Jesús en Antioquía está vivo y fuerte y que está formado por personas de todo el mundo. Así que Bernabé recluta a Saulo para venir y trabajar con él en Antioquía durante un año. Están enseñando, viviendo entre la gente de ahí y viendo cómo crece el movimiento. La iglesia en Antioquía fue la primera comunidad internacional de Jesús, y ahí es donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Esto es, los que pertenecen a Cristo. De manera que el camino de Jesús se transformó de un grupo de judíos mesiánicos en Jerusalén a un movimiento de Jesús multiétnico, esparciéndose por todo el mundo. Su fe era la misma. Estaba centrada en las buenas nuevas acerca del Jesús resucitado, quien es el Rey de todas las naciones. Pero ese mensaje y su nueva manera de vivir era confusa, incluso amenazadora para los ciudadanos romanos comunes que vivían a su alrededor. Y el conflicto resultante es lo que exploraremos más adelante conforme este movimiento se hace global, o como Jesús dijo, hasta los confines de la tierra. Durante el primer siglo, la mayoría de las personas alrededor del mar Mediterráneo vivían en ciudades densamente pobladas, todas gobernadas por el Imperio Romano. Cada ciudad era una mezcla diversa de culturas, etnias y religiones. Y debido a esto, había todo tipo de templos que ofrecían sacrificios a todo tipo de dioses, y cada persona tenía su propio grupo de dioses a quienes entregaba su lealtad. Pero en cada ciudad también encontrabas una minoría que no adoraría a ningún otro dios sino al suyo. Los israelitas, también conocidos como los judíos, decían que su Dios era el verdadero creador y el rey del mundo. Ahora, todas estas ciudades estaban conectadas por una red de caminos construidos por el Imperio Romano, así que era fácil moverse, hacer negocios e incluso esparcir nuevas ideas. Una persona muy familiarizada con estos caminos fue el apóstol Pablo. Él pasó la segunda mitad de su vida viajando de ciudad en ciudad, anunciando que el Dios de Israel había designado un nuevo rey sobre las naciones. Este rey no era como ningún otro. Es cierto, la mayoría de los reyes gobernaban con opresión o poder, pero este nuevo rey, él gobierna con autosacrificio y amor. Su nombre es Jesús, y Pablo es su heraldo, invitando a todas las personas a vivir bajo el gobierno de este rey. La tercera parte del libro de Hechos se trata de las historias de los viajes de Pablo y de cómo las personas reciben este mensaje. Por algún tiempo, la base de Pablo había sido la ciudad de Antioquía. Y de ahí, él y sus colaboradores salieron en 3 viajes, desplazándose por tierra y mar a ciudades estratégicas a través del imperio. En cada ciudad, la costumbre de Pablo era primero ir a la sinagoga judía, donde su pueblo se reunía. Él empezaba a enseñar y a mostrar cómo el rey mesiánico prometido en las escrituras hebreas es Jesús de Nazaret.
Y algunos creyeron estas noticias, otros no. Y todavía otros pensaron que este mensaje era tan engañoso y peligroso que incitaban a disturbios para expulsar a Pablo de la ciudad. Entonces Pablo se dirigía al bullicioso mercado de la ciudad. Ahí se instalaba para fabricar y vender tiendas de cuero, para cubrir así los gastos de sus viajes. Y ahí Pablo seguía compartiendo las noticias del Rey Jesús resucitado con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Frecuentemente era malentendido, como si él estuviera promoviendo un nuevo Dios. En una ocasión, él oró por una persona enferma y fue sanada. Y todo el mundo a su alrededor pensó que él debía ser un dios griego que vino a visitarlos. Pero Pablo insistió que solo hay un Dios verdadero y que él era su siervo. Este mensaje frecuentemente provocó oposición y más disturbios. Él fue golpeado y hasta echado en la cárcel. ¿Por qué esta reacción tan fuerte? Bueno, la adoración a los dioses sostenía la cultura romana. Ellos creían que los dioses mantenían la ciudad segura y la adoración a los dioses en los templos formaba una gran parte de su economía. Pablo no estaba simplemente añadiendo a Jesús como un nuevo dios en esta lista. Él estaba diciendo, todos los otros dioses son impotentes, una farsa. Entonces, ¿está él desvirtuando la forma de ellos vivir? Sí, y más que eso, cuando Pablo anunciaba a Jesús como nuevo rey, él lo llamaba Señor o Hijo de Dios, los mismos títulos que las personas utilizaban para referirse al emperador de Roma. Así que el mensaje de Pablo fácilmente podía ser escuchado como una amenaza contra todo el orden político. ¿Por qué alguien se uniría a este movimiento? Quiero decir, suena peligroso. Bueno, las personas eran cautivadas por la historia de Jesús y por cómo su amor creaba comunidades donde todas las personas eran tratadas como iguales, independientemente de su etnia, género o estatus económico. Estas personas formaban nuevas familias que comían juntas, vivían sacrificialmente y cuidaban de los pobres. Vivían como si Jesús realmente fuera el rey. Exacto. Así que en cada ciudad en la que Pablo anunciaba el mensaje acerca de Jesús, las personas estaban siendo transformadas por el Espíritu de Dios para convertirse en una nueva clase de humanos. Así que Pablo se quedaba en la ciudad y les enseñaba el camino de Jesús. Y luego se iba a una nueva ciudad. Era una vida difícil. Pablo tuvo que soportar mucho dolor y sufrimiento. Sí, y lo hizo porque él creía que sus propias dificultades eran una representación del sufrimiento de Jesús y de su muerte por los demás. Él dijo que era el mismo amor de Dios el que lo motivaba a compartir la historia de Jesús sin importar el costo. Después de su tercer viaje, la reputación de Pablo había crecido. Él había hecho muchos nuevos amigos, pero también muchos enemigos nuevos que sería sabio evitar. Pero Pablo no los evitó. Su siguiente parada fue Jerusalén, una ciudad llena de personas que querían que lo arrestaran o que incluso lo mataran. Entonces, ¿por qué se dirige a Jerusalén y qué sucede cuando llega? De eso se trata la última sección de Hechos. Hemos estado explorando el libro de Hechos, que fue escrito por un hombre llamado Lucas, como continuación del Evangelio de Lucas. Hechos comienza con Jesús diciéndole a sus discípulos que esparzan las buenas nuevas acerca de su reino. Ellos empezarían en Jerusalén para luego dirigirse a las regiones vecinas y de ahí a los confines de la tierra. Ahora, en Jerusalén, su mensaje fue recibido por muchos y rechazado por muchos, especialmente por los líderes del templo. Ellos estaban escandalizados por esta nueva declaración de que toda la historia de Israel había sido cumplida por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Uno de esos líderes era un hombre llamado Saulo de Tarso, quien trabajaba sin descanso para detener el movimiento. Esto hasta que se encontró con el mismísimo Jesús resucitado. Este encuentro transformó a Saulo de enemigo de Jesús a un heraldo de su reino. Así que durante años, él viajó por el Imperio Romano usando su nombre romano, Pablo, fundando comunidades de Jesús por todas partes. Y uno de los más grandes deseos de Pablo era que todas estas diversas comunidades se vieran a sí mismas como un pueblo unificado, independientemente de sus diferencias, judíos o gentiles, hombres o mujeres, esclavos o libres. Jesús estaba creando una familia unificada, formada de iguales, viviendo juntos bajo su gobierno. Esto nos lleva a la última sección de Hechos. Allá en Jerusalén, donde el movimiento comenzó, los seguidores judíos de Jesús estaban sufriendo una grave sequía y escasez de comida.
Y Pablo estaba tan apasionado por la unidad de la iglesia que comenzó un gran proyecto para recaudar fondos entre las diversas iglesias. Ellas reunían su dinero para que él y un grupo de representantes pudieran llevarlo como un obsequio de ayuda a Jerusalén. Pero Jerusalén no es segura para Pablo. Los líderes judíos de allá lo detestan tanto que lo quieren muerto. Y Pablo sabía que estaba caminando hacia una trampa. Todos sus amigos le suplicaron que no fuera, pero nadie pudo detenerlo. ¿Por qué Pablo arriesgaría su vida para llevar este regalo? ¿No podría haber enviado a alguien más? Bueno, esto era personal para Pablo. Jerusalén era donde él solía participar en el asesinato de los seguidores de Jesús, y ahora él le sirve. También es donde el mismo Jesús fue ejecutado. Así que para Pablo sería un honor sufrir allí al igual que su rey. Pablo va a Jerusalén y, como era de esperarse, sus enemigos lo encuentran. Se forma una turba e intentan matarlo, pero los soldados romanos salvan su vida al tomarlo bajo custodia. Los líderes judíos están acusando a Pablo de iniciar una revuelta en contra de Roma, pero no pueden demostrarlo. Y los romanos no saben qué hacer con él. Sí, ellos pueden ver que Pablo no es un criminal, pero su declaración de que un hombre judío crucificado es el rey resucitado del mundo lo sigue metiendo en problemas. Así que Pablo es transferido de una corte a otra, hasta que él demanda que su caso sea juzgado delante de la corte del César en Roma. Así que, encantados, lo mandan para allá. Ahora, a lo largo de esta sección de Hechos, Lucas, el escritor de la historia, ha presentado las dificultades y prisiones de Pablo de modo que se asemejen a las historias previas de las dificultades y prisiones de Jesús. Lucas está estableciendo un punto importante. Cuando las personas de Jesús siguen el camino de Jesús, sus historias comenzarán a parecerse a su historia, la cual es hermosa, pero también tiene su precio. De camino hacia Roma, el barco que lleva a Pablo es golpeado por una violenta tormenta y todos están aterrados. Excepto Pablo. Él está debajo de la cubierta, ofreciendo una cena justo como Jesús lo hizo la noche anterior a su juicio. Pablo bendice y parte el pan, prometiendo que Dios está con ellos en medio de la tormenta. Al día siguiente, el barco golpea las rocas y es destruido, pero todos llegan seguros a la costa. Lo cual es asombroso, pero Pablo no está fuera de peligro. Él es llevado a Roma y puesto bajo arresto domiciliario. Pero esto no es tan malo. En su casa puede recibir a grupos de judíos y de no judíos, compartiendo con ellos las buenas nuevas sobre Jesús, el Rey resucitado. Esto es algo audaz en Roma, el centro de poder, desde donde el César gobierna el mundo como rey. Sí, tienes la alternativa del reino al revés de Jesús, creciendo en el mismo corazón del imperio más poderoso del mundo, y todo a través del sufrimiento de un prisionero. Y Lucas termina la historia con este contraste entre reinos. Es una gran imagen, pero se supone que la historia sea acerca de este mensaje esparciéndose hasta los confines de la tierra. ¿Y no debería de continuar? Por supuesto. Lucas ha dejado la historia abierta a propósito para que sus lectores sepan que la historia no ha terminado y que ellos pueden participar del reino de Jesús que sigue esparciéndose hasta hoy.